Buen día. Hoy hablaremos sobre estadísticas descriptivas aplicadas en la actividad de construcción, conformados por Heidi Caterín Carreño Fuentes en la carrera de Administración de Empresas, Joana Patricia Riveros Vargas y Miriam González Rojas de la carrera de Contaduría Pública, guiados por el docente Leo Rodrigo Gil Ospina en la asignatura Estadísticas Descriptivas con la ficha 56648. Objetivo general. El objetivo general de este trabajo es analizar la relevancia de la estadística descriptiva, destacando su papel fundamental en la gestión de datos y su impacto en la forma de la toma de decisiones estratégicas. A continuación, veremos una breve introducción y definición del tema. La importancia de la carrera profesional, laboral y financiera. En un mundo cada vez más impulsado por datos, la estadística descriptiva emerge como una herramienta esencial, tanto en el ámbito profesional, laboral y financiero. Su importancia radica en la capacidad de organizar y analizar datos de manera efectiva. A continuación, los dejaré con mi compañera en la solución del ejercicio A. Muy buenos días, gracias Heidi. Y sí, claro que sí, vamos a hacer el ejercicio planteado que dice, una fábrica de gaseosas proyecta lanzar al mercado un nuevo sabor. Se realiza un test de aceptación de dicho sabor en una muestra de 80 niños. La muestra estuvo por igual número de niños de ambos sexos, de 5 a 12 años, que son residentes en el barrio Las Ferias de la ciudad de Bogotá, utilizando una escala de 10 puntos para medir el grado de aceptación, y los puntos obtenidos en los niños fueron los siguientes, se aparecen ahí en una gráfica. La muestra, como habíamos dicho, es de 80. Los datos representan el grado de aceptación de una escala de 1 a 10 de un nuevo sabor de gaseosa por 80 niños, 40 de cada sexo, de 5 a 12 años, residentes en las ferias de Bogotá. Ahí mostramos la tabla de distribución de frecuencias. Aquí están las interpretaciones según información de datos agrupados, que es que hay una aceptación alta. ¿Qué quiere decir? Que el 80% de los niños calificaron el nuevo sabor de gaseosa con 7 puntos o más en una escala de 10, indicando una alta aceptación general. La puntuación modal más frecuente fue 7, con 20 niños asignándole esa calificación, lo que sugiere que ese sabor es particularmente atractivo para este grupo demográfico. La distribución de frecuencia muestra también una ligera simetría positiva, con una mayor concentración de puntuaciones alta. Esto indica una tendencia hacia una mayor aceptación del nuevo sabor. El grupo de edad, la muestra se limita a niños de 5 a 12 años residentes en las ferias Bogotá, y los resultados no son generalizables a otras poblaciones. El tamaño de la muestra: con una muestra de 80 niños, los resultados ofrecen una visión general. Vemos aquí las gráficas de las frecuencias, donde la frecuencia absoluta nos muestra que la puntuación 7 tiene la frecuencia absoluta más alta, seguido de la puntuación 6. Las puntuaciones 2, 3, 4, 5, 8 y 9 y 10 frecuencias son absolutamente menores. Esto sugiere que el nuevo sabor de gaseosa tiene una mayor aceptación entre los niños que le asignaron una puntuación de 6 o de 7. La frecuencia relativa, esta gráfica nos muestra una distribución con mayor frecuencia relativa en la calificación 7, indicando una aceptación moderada a alta del nuevo sabor. La frecuencia absoluta acumulada muestra una tendencia de calificaciones altas con un incremento gradual hasta cierto punto de saturación. La gráfica muestra una distribución con mayor relativa a la calificación 7, indicando una aceptación moderada a alta del nuevo sabor. La frecuencia relativa acumulada muestra la proporción acumulada de calificaciones iguales o inferiores a cada puntaje, ilustrando la distribución de las respuestas y mostrando que la mayoría de los niños calificaron el nuevo sabor con un puntaje de 7 o menos. Y acá vemos las medidas de dispersión, donde sacamos la media, la moda, la mediana, el coeficiente de variación, la desviación estándar o atípica y la varianza.
También la interpretación de estas medidas nos dio lo siguiente, que la media promedio es de 5,9250, que indica un valor central de la aceptación del nuevo sabor, siendo ligeramente superior a 5 puntos en una escala de 10. La mediana es de 6.000, al ser similar a la media, sugiere una distribución de datos relativamente simétrica alrededor del valor central. La moda es de 7. Esto significa que el grado de aceptación más frecuente fue de 7 puntos. La diferencia entre la moda y la media indica una ligera asimetría de datos. La desviación estándar nos dio de 2,0903 y este valor representa la dispersión de los datos alrededor de la media. Un valor pues bajo indica que la mayoría de las puntuaciones están concentradas cerca de la media. El coeficiente de variación es de 35,28%. Este porcentaje indica la variabilidad relativa de los datos con respecto a la media. Un valor alto sugiere una considerable dispersión de las puntuaciones. Acá también vemos una gráfica donde se calcula e interpreta las medidas de dispersión, donde muestra también la campana de Gauss, que dice que pues, la desviación estándar es de 2,091, indica una dispersión moderada en la aceptación del nuevo sabor, y el coeficiente de variación de 35,28 puntos. Sugiere una variabilidad relativamente alta en relación a la media. Una campana de Gauss pues nos va a representar la frecuencia de las puntuaciones de aceptación con la media de 5,95 en el centro y la mayor parte de datos concentrados alrededor de ella, siguiendo la forma de la campana. La dispersión reflejada en la desviación estándar determinará el ancho de la campana. Bueno, ahí continúa nuestra compañera Joana. Hola, buenos días. El día de hoy yo voy a hablar sobre el ejercicio E, donde nos dan la información de que los datos representan el número de clientes a los que sirvió el almuerzo en 160 días. Como podemos ver, la muestra fue 168, el máximo fueron 78, el mínimo es 41, intervalos de 83,92 y la amplitud de 4,111. Ahí podemos ver la tabla de distribución de las frecuencias. Las interpretaciones según la información de datos, la mayoría de los días se sirvieron entre 5,6 y 62 clientes. Un número significativo de días, más del 20%, se sirvieron entre 62 y 70,4 clientes. El número de clientes atendidos en un día fue de 41, mientras que el máximo fue de 78. Existe una mayor concentración de frecuencias en la parte central de la distribución, sugiriendo una distribución posiblemente normal o cercana a ella. La amplitud de la distribución es considerable, indicando una variable en el número de clientes atendidos diariamente. Acá en la gráfica de las frecuencias podemos validar que la frecuencia de absoluta, la mayor fue de 43,11 a 62 y la menor fue de 62 a 81. En la frecuencia relativa podemos validar que el 25% estuvo más que todo en el de 59 a 64 días. Ahí podemos ver la tabla donde interpretamos las medidas de distribución, donde encontramos la media, la desviación estándar o típica, la variación, la coeficiente de varias. Las medidas de distribución que encontramos en la medida de promedio de los datos es 56,9488, donde eso nos indica que en promedio se sirven aproximadamente 57 almuerzos por día. En la desviación estándar encontramos que es de 7,43323. Esto nos representa la dispersión de los datos alrededor de la media, un valor relativamente bajo, indicando que la mayoría de los días se sirvieron cantidades de almuerzos cercanos a la media. En el coeficiente de variación es del 13,52%. Este coeficiente expresa la desviación estándar como un porcentaje de la media, proporcionando una medida de la variación relativa. Un valor de 13,52 sugiere una variable moderada en el número de almuerzos servidos diariamente.
Acá podemos ver la interpretación de las medidas de dispersación. Como les indiqué anteriormente, la muestra fue 168, su máximo es de 78, la mínima fue 41, un rango de 37, intervalo de 8,392, la amplitud de 4,11. Vemos la variación, también encontramos ahí la desviación estándar. En la campana de Gauss podemos ver que la medida es de 56, eso representa el valor promedio de clientes atendidos diariamente, donde también encontramos que hubo una variación de 55, indica la dispersión de los datos alrededor de la medida, es un valor alto, donde sugiere mayor variabilidad en el número de clientes. En la desviación estándar está el 7,4, que es la raíz cuadrada de la variación, proporcionando una medida de dispersación en las mismas unidades que en la medida de clientes. El coeficiente de variación es aproximadamente el 13,26, expresa la desviación estándar como porcentaje de la medida, facilitando la comprensión entre conjuntos con diferentes medias. Un valor alto indica alta variabilidad relativa. La campana de Gauss distribución normal se puede aproximar con estos datos, mostrando una distribución simétrica alrededor de la medida de los valores de 4 y 64 podrían representar aproximadamente los límites de los intervalos de confianza. A continuación, mi compañera Heidi sigue con las conclusiones. A continuación, veremos las conclusiones generales. Primera, la relevancia en la toma de decisiones. Segunda, análisis de datos. Tercera, interpretación de resultados. Cuarta, capacitación de estadísticas descriptivas. Quinta, visualización de datos. Sexta, confiabilidad de los resultados. En resumen, las estadísticas descriptivas se establecen como un plan esencial en las carreras Contaduría Pública y Administración de Empresas, donde la capacidad de analizar y de tomar las decisiones basadas en datos es fundamental. A continuación veremos las referencias bibliográficas en las cuales nos apoyamos para poder realizar este trabajo. Gracias por la atención prestada. Hasta la próxima.